Queridos compatriotas, hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos. Utilizando la que no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé, digamos la verdad. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿Quiénes están detrás de esto y cuáles son sus intereses? ¿Se puede permitir esto en una democracia? Cada vez que tuvimos que escoger para la toma de nuestras decisiones entre el beneficio de la población y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos por el interés de la población. No nos tembló la mano cuando promulgamos la ley antimonopolio, la ley de medicamentos genéricos, la de los octógonos, o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso. Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones buscarían desde entonces oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento. Debo informar al país que el 29 de julio, un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos con la mayor tranquilidad que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después que anduvo dando vueltas el audio y justo hoy lo hacen público. Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia. Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados, que estaba hoy precisamente en la agenda del Pleno. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones
y falsificación de documentos. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y, como pueden apreciar, buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes. Nada más lejos de la realidad. Asimismo, una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica. Y quienes deben responder son aquellos que participaron en ese audio. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018, peruanas, de culminar el mandato presidencial, y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad, para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas únicamente por intereses políticos y electorales. A pocos meses que concluya mi mandato, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia y habiéndose convocado a elecciones generales para el domingo 11 de abril, poco les importa a algunos sectores el dolor por los miles de compatriotas fallecidos y pretenden sumir al país en una crisis aún mayor. Ahora es el momento en que todos, unidos, debemos continuar la lucha contra la pandemia, superar la crisis económica, recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Compatriotas de todo el país, en línea con mis convicciones democráticas, asumí la responsabilidad de conducir el país con la firme decisión de garantizar una transición ordenada y reencauzar la marcha del Perú, evitando así un escenario traumático e incierto que solo termina perjudicando a nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres y vulnerables. Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío y sabía que enfrentaría serios ataques. Así ocurrió y sigue ocurriendo, y los peruanos pueden dar fe de ello. Cuando emprendimos la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente: no nos van a doblegar. Ese compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones. Muchas gracias. Yo no me corro, ha dicho Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación, donde ha dicho un par de cosas muy interesantes, ¿verdad, Renato? Así es, ha calificado de vil intento de desestabilizar al país las denuncias presentadas por el congresista Edgar Alarcón, también las ha calificado de patrañas
y ha señalado que hay un intento manifiesto de reelegirse de parte de algunos congresistas, violentando, según palabras del presidente, la voluntad popular. Y ha dicho una cosa bien interesante, dos cosas, digamos, que podrían ser materia de mayor conversación y análisis. Una, él ha dicho que los audios están editados y manipulados. Hasta hace unos minutos, todos dábamos por sentado que eso no había sido así, dada la forma en la que uno escucha los audios. No parecían ser editados, según el presidente, estarían editados y manipulados. Y lo otro es que él ha dicho que tenía conocimiento de estos audios desde varias semanas atrás, desde varios meses atrás, 29 a raíz de desde 29, exactamente, a raíz de un comentario de un periodista extranjero, y habló de la coincidencia de la aparición de estos audios con el pedido que había hecho el Ejecutivo de que el Congreso legisle respecto del impedimento a postular a candidatos sentenciados. Sí. Ha sido un mensaje potente, digamos, ¿no? Sí, hay algo importante también. Él ha dicho que él no ha negado que él ha participado de estas conversaciones que hemos escuchado. Dice que fueron conversaciones internas y que estas mismas se han obtenido de manera ilícita. Ahora, el hecho que él diga que estos audios han sido editados, la verdad es que la única manera de saberlo es que pasa en un peritaje. Exactamente. Si bien lo que hemos escuchado en la mañana sí eran claramente editados, porque los audios supuestamente originales duran 2 o 3 horas, y esos ya están siendo repartidos en las diferentes plataformas en Internet, así que en cualquier momento cualquier ciudadano puede acceder a ellos, pero sí sería interesante para ver la veracidad de lo que también está diciendo el presidente, que estos sean revisados por un perito, ¿no? Digamos, para decir, ¿no? Para en su mensaje a la nación decir que se trata de un material editado y manipulado, tiene que estar muy seguro de eso, ¿no? Para señalarlo con tanta convicción. Vamos a conversar ahora con nuestro compañero aquí en RPP, Fernando Carvalho, para que nos dé su opinión respecto de este mensaje que acabamos de escuchar de Martín Vizcarra. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu análisis? Buenas noches, Renato. Buenas noches, Mabel. No son buenas noches en realidad, es una noche triste, y yo me pregunto cómo pueden estar sintiéndose las personas que están enfermas con el COVID, que están en los hospitales, que han perdido su trabajo, que tienen dificultades para llevar comida a sus hijos. El espectáculo que nuestra clase política está dando es lamentable. Por una parte, naturalmente, el propio presidente de la República, que ha puesto en evidencia que tiene un entorno sumamente dudoso, porque aparentemente es alguien de su más íntima confianza la que ha hecho conocer este audio. Y luego conversaciones que ponen en evidencia la manera como se estaba diseñando una estrategia para encubrir el tema Richard Wing, para no decirlo Cisneros, que es un apellido que no quiero mezclar con esto. Lamentable, ¿no? Por una parte eso me parece que queda claro. El tenor exacto lo conoceremos cuando el Congreso termine la tarea que está cometiendo ahora, que es transcribir lo que se nos ha dicho, que son 2 horas y media, y de las que hemos podido escuchar solamente algunos minutos. Imaginamos que se han seleccionado los más graves minutos. Por su parte eso, y por la otra parte hay una voluntad manifiesta de saltar directamente hasta la vacancia presidencial, con todas las dudas de que este artículo constitucional lo ofrece. Sabemos que se inventó el concepto en el siglo XIX para designar a la demencia. Incapacidad moral significaba eso, y ha evolucionado en un uso que ofrece una laxitud incompatible con un régimen democrático. ¿Alguien puede decir que lo que he escuchado en esos audios constituye incapacidad moral permanente? Incapacidad moral permanente, subrayo, y sumamente
discutible. El discurso de Vizcarra fue, como ustedes lo han señalado, fuerte, combativo, insistiendo en que no renunciaría, en que no ha cometido nada que sea ilegal y diciendo también que de lo dicho en los audios, lo único ilegal es que se haya grabado en una oficina presidencial para usarlo como arma política. Ha dicho que se trata de una patraña contra la democracia cometida justamente un día después de que él insistiera en que se aprobara en el Congreso una ley que prohíba la reelección de los congresistas y la incapacidad para postular de los condenados hasta en primera instancia. De manera que hay una lectura política contra sus adversarios de siempre, que tendrán que defenderse, pero estamos ante un entrampe político que es el peor de los escenarios y que tiene lugar en un momento en que estábamos mejorando en materia sanitaria, por lo menos está bajando el número de los infectados y de los muertos. De manera que efectivamente lo que corresponde en estas circunstancias es respaldar actitudes como la de transparencia, quien ha pedido extrema prudencia porque una crisis política añadida a las dificultades económicas y sanitarias y cuando ya han sido convocadas elecciones generales es lo peor que nos puede pasar. Ahora, Fernando, ¿te parece entonces que después de estos 10 minutos que ha hablado el presidente Vizcarra, la cosa ha quedado clara o han surgido más preguntas? No, clara creo que no puede quedar hasta que no veamos el texto de todos esos audios por una parte y que aclare el presidente Vizcarra por qué él cree que aquí se trata de un complot contra la democracia. Es una acusación sumamente grave que no puede ser lanzada con ligereza y que requiere algunas explicaciones. Recordemos que posó junto al primer ministro y a la ministra de la Justicia y Derechos Humanos. Esperamos que detrás de esta acusación presidencial hayan argumentos que puedan ser dados. De lo que no cabe duda es que, como dice el refrán popular, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sabemos que en nuestro país, detrás de muchas cosas oscuras, existe el narcotráfico y grupos organizados de corrupción. Sabemos que el señor Alarcón viene siendo investigado por 7 causales diferentes, algunos de los cuales mencionó el presidente Vizcarra. Todo eso es real. Sabemos que el señor Alarcón es un miembro de la UPP, partido inspirado por Antauro Humala, condenado por homicidio contra policías y que quiere poner nuestro país a sangre y fuego. De manera que quienes quieran seguir el juego que ha abierto el señor Alarcón deberán pensar bien sobre las consecuencias políticas que esto tiene y de ese también dicho, nadie sabe para quién trabaja en política. Lo único seguro es que debe primar la sensatez y el diálogo y evitar actitudes precipitadas, buscar argumentos y, aunque sea muy difícil en estas circunstancias, restablecer el diálogo. No le conviene a nadie que haya inestabilidad en nuestro país. Han sido convocadas elecciones generales. Quien aspire a ser presidente será investido el 28 de julio próximo e interrumpir ese calendario en estas circunstancias me parece enormemente peligroso. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu participación y por tu apreciación de lo que acaba de decir hace algunos minutos nada más Martín Vizcarra en un mensaje dirigido a la Nación. Tenemos ahora en la línea telefónica al congresista Omar Chejade, quien más temprano ya se había pronunciado aquí en RPP luego de escuchar los audios. No sé si él ahora tiene otra apreciación tras escuchar las palabras del presidente de la República. ¿Cómo está, congresista Chejade? ¿Qué tal, Renato? Encantado de estar en tu programa para servirte. Encantado. Bueno, ¿qué sensación le deja lo dicho por el presidente? No sé si a usted personalmente lo lleva a modificar un poco su punto de vista. Usted en la mañana había sido severo en el sentido de decir que el presidente le había mentido al país. Lo calificó de inmoral. Había adelantado, ¿no?, una opinión. No sé si la ha modificado o si más bien lo dicho por el presidente lo lleva a ratificarse.
no solamente ratifica, sino que acredita todo lo que nosotros estábamos señalando desde la mañana, ¿no? Lo que ha señalado el presidente es una desilusión, no ha dicho prácticamente nada, es falso lo que dice cuando que los congresistas se quieren reelegir y que queremos boicotear la reforma política con el tema de los impedimentos. Los impedimentos se va a aprobar. Tengo entendido que el presidente del Congreso ha señalado que la próxima semana va a poner en debate y a votación esta penúltima reforma electoral que es impedimentos para que postulen los condenados en primera instancia. Y no ha tenido el presidente de la República un mea culpa, no ha hecho absolutamente nada, ha negado todo. O sea, ha negado lo innegable, que es que le ha mentido al país, que no solamente conocía a Richard Swing, sino que tiene una relación muy cercana, que estaba manipulando, digamos, las pruebas, señalando de que las visitas del señor Swing a Palacio de Gobierno debían ser repartidas entre 3 asesores para que él se dijera que no lo había recibido. No ha señalado sobre temas tan importantes como manipular las declaraciones testimoniales a sus asesoras principales para que estas digan lo que no digan. Y otra cosa muy importante, Mabel, ha señalado de que había una conspiración contra el presidente con un chuponeo. Esto no ha sido un chuponeo. Lo que tenemos entendido, habrá que investigar, por supuesto, es que habría sido la propia Karen Roca quien habría de alguna manera grabado al señor Vizcarra. O sea, está bastante claro de que no es un chuponeo telefónico, sino que es un micro que aparentemente vendría de los protagonistas de esa conversación, ¿no? Sí, eso precisamente, porque además usted es congresista, es abogado, entonces Sí. El presidente lo que ha dicho es que estos audios se han obtenido de manera ilícita. ¿Eso es correcto? Si es que una de las partes que participaban de la conversación ha grabado. No, y hay sentencia del Tribunal Constitucional, te lo digo con experiencia y causa, con el sentido de que cuando una de las partes, por dilucidar un tema o esclarecer un hecho, digamos, le graba a otra persona, no es ilegal. Acuérdate de los audios, por ejemplo, que eran mucho peores de Vladimiro Montesinos Torres, los famosos Vladivideos, y la Corte Suprema, incluso el Tribunal Constitucional, declaró que esos audios no eran ilegales, porque se aplica el principio, Renato, Mabel, de el principio de ponderación de intereses. Es decir, ¿qué cosa es más importante? ¿Esclarecer un hecho nacional de corrupción? O a lo mejor el hurto de un documento, de un video o la violación de la intimidad. Por supuesto que lo principal es algo que está por encima de ello, que es la protección de la lucha contra la corrupción y una serie de delitos bastante graves. Entonces, lo que dice el señor Vizcarra no tiene ningún asidero legal. Y yo lamento mucho lo sucedido el día de hoy, porque es verdad que genera inestabilidad política. Sí. Solamente para terminar, porque tenemos también en espera a otro congresista. Usted más temprano había señalado, congresista Chejade, que iba a esperar la respuesta del presidente para eventualmente comentar más a profundidad el tema y eventualmente comentar con el público si es que usted se decidiría por la vacancia o no cuando le toque votar. Sí, mira, este es un tema que hay que, digamos, resolverlo con una decisión de bancada. Nos vamos a reunir seguramente con la bancada, pero personalmente te digo que estoy absolutamente desilusionado del presidente Vizcarra. Pensé que iba a hacer un mea culpa y pensé que iba a renunciar, que era lo lógico. No lo ha hecho, es un presidente totalmente deslegitimado. Yo no sé cómo el presidente Vizcarra va a garantizar las próximas elecciones generales del próximo año. Es un patorrengo, está absolutamente deslegitimado, debería haber renunciado para no alargar esta agonía. Yo llevaré mi posición a bancada, Renato, te agradezco la entrevista, pero no te la puedo adelantar porque además tenemos que conversar con toda la bancada y tomar una decisión final, pero evidentemente el presidente de la República le dé una explicación mayor al país y ha defeccionado, ¿no? Congresista Chejade, muy bien. La situación es crítica, estamos en medio de una pandemia. El hecho de que, bueno, usted dice que esperaba que el presidente renuncie o probablemente se discuta una vacancia, pero ¿cómo quedamos nosotros los peruanos, las familias que tienen en estos momentos a las víctimas del COVID-19 en un ventilador? Estamos viendo cuánta gente muere diariamente y el aparato no puede parar. Estoy de acuerdo contigo, no puede parar.
hay que guardar la prudencia respectiva, por eso es que todavía no hemos adelantado una opinión, pero esta situación no la ha originado ni el Congreso, ni la oposición, ni el pueblo, la ha originado el propio presidente Vizcarra por sus mentiras, por sus mañas y por haber tergiversado la verdad permanentemente. No es el Congreso de la República al que él siempre le quiere echar la pelota o golpear constantemente, él es el causante de todo este cataclismo político, pero en fin, vamos a actuar con prudencia, Renato, Mabel, y vamos a discutirlo en bancada y seguramente mañana tomaremos una decisión. Vamos a ver, ojalá que esa promesa de prudencia se cumpla. Muchas gracias al congresista Omar Chejade. Son las 7:30 y ahora tenemos a Diana Falcón, nuestra compañera, con información en vivo. Adelante, Diana, te escuchamos. ¿Cómo está? En directo, ha culminado pues el mensaje de la nación del presidente Martín Vizcarra, pero pensábamos que cuando salieran los ministros de Palacio brindaran algunas declaraciones, sin embargo ya empezó el desplazamiento de las unidades, de los titulares de las diferentes carteras ministeriales, sin embargo no han decidido acercarse al espacio en el que nos encontramos un grupo de periodistas. Los primeros en salir de Palacio han sido, por ejemplo, la ministra María Antonieta Alba, ministra de Economía, también ha partido la ministra de la Mujer, Rosario Zacieta, quien levantó la mano saludando a algunos periodistas fue el ministro del Interior, César Gentile. Hasta ahora no han dado declaraciones, quizá lo haga el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien acompañó al presidente Martín Vizcarra en este mensaje a la nación. Aún faltan por lo menos 10 ministros que pasen a retirarse del Palacio de Gobierno, pero estaremos atentos a lo que ocurre en los próximos minutos. Se ha redoblado, sí, la seguridad en esta parte de la capital, exactamente frente a la puerta que da hacia la estación de Desamparados. Además han ubicado esta reja que usualmente se instala fuera de Palacio para evitar que los periodistas podamos acercarnos a los integrantes del gabinete. Hay un vehículo más que se acerca a la puerta de Palacio. Nos indican que en breve estaría retirándose el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, pero no hay más movimiento hasta el momento. A ver con ustedes. Muchas gracias, Diana. Hay un pequeño detalle, Renato, porque hemos visto al presidente de la República dando su mensaje y estaba flanqueado por el primer ministro, Walter Martos, y por la ministra de Justicia, Ana Neira. ¿Pero dónde por Tupac Amaru. Por Tupac Amaru. ¿Pero dónde estaba el resto del gabinete? ¿No hubiese sido más sólido, acaso? Porque acá todos son gestos, estamos hablando de política y la política se trata de... Sí, es verdad. ¿No hubiese sido más sólido, acaso, que salga con todo su gabinete que ya estaba reunido con él? ¿No? Quizá él ha notado en la reunión previa, ¿no?, algún tipo de, no sé, de actitud de algunos ministros en el sentido de no creerle, quién sabe, ¿no? Pero es verdad, todo en política es simbólico y en los momentos más críticos esos símbolos adquieren una relevancia mayor. Son las 7:31. Vamos a hacer una pausa, Mabel, y regresamos con más reacciones, porque hoy la noticia en medio de esta pandemia es política y vamos a seguir compartiéndola con ustedes aquí en RPP, La Voz del Perú. Volvemos. Nuestros hijos merecen lo mejor. Por eso a lo largo de su día no puede faltar Pulp Fortihierro, hecho a base de fruta. De las naciones que hace unos minutos ha dado el presidente de la República respecto a los audios que fueron difundidos en la mañana por el congresista Edgar Alarcón. Y estamos enlazados con el congresista Carlos Mesía, de Fuerza Popular. Congresista Mesía, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿a usted le ha quedado claro lo que ha dicho el presidente de la República? ¿Le surgen más preguntas? Me ha quedado claro, pero en sentido negativo, porque me da la impresión que el mensaje no ha sido satisfactorio. No ha cubierto todos los matices y todas las aristas que se desprenden de esos audios. En primer lugar, porque si bien es verdad que pueden haber sido editados, la edición es en función a su cortedad, pero es obvio, por ejemplo, que cuando están hablando de las visitas del señor Richard Cisneros a Palacio de Gobierno, ahí no hay ninguna edición,
sino que el presidente habla con sus funcionarios de menor rango, señalando si ya se borraron los correos, si ya se borraron el cuaderno de visitas donde ha ingresado Richard Cisneros, y una de las funcionarias le dice, faltan 2. Bueno, entonces uno va para Raquel y la otra va para Miriam. Eso, yo no soy penalista, pero algunos ya se han pronunciado sobre esta parte de los audios y dirían que habría hasta 5 delitos: falsedad de documentos, destrucción de pruebas, encubrimiento personal, inducción a falso testimonio, organización criminal y obstrucción a la justicia. Y sobre eso me parece que el presidente no ha dicho nada. Y por otro lado... Sí, ¿cómo no? Congresista, ¿y entonces le parece, a raíz de lo escuchado en los audios y lo escuchado ahora a partir de la palabra del presidente, le parece que hay elementos suficientes como para que prospere la vacancia? Mire, yo todavía no estoy en condiciones de decir eso porque podría hablar a título personal, pero sí, claro, creo que necesita, como lo ha dicho el congresista que me antecedió en el uso de la palabra, unas reuniones de bancada, porque esto no debe ser la decisión de un solo partido, sino del Congreso en su conjunto. Pero de la exposición del presidente también él ha dejado entrever que está dispuesto a la vacancia. Él mismo ha dicho, si quieren vacarme, váquenme. ¿Y le parece a usted una posición confrontacional la que ha tenido el presidente de la República? Porque él ha denunciado un complot democrático, ha mencionado una serie de leyes que han aprobado, muy a pesar, dice, de aquellas fuerzas que siempre lo han querido tumbar. Bueno, puede ser que Vizcarra haya sido el mejor gobernante del mundo. Yo diría que ha sido el mejor gobernante del mundo, pero digamos, con la mano izquierda se borra lo que se hizo con la derecha. No sé si me dejo entender. Sí. O sea, basta un solo de los delitos para que todo lo bueno que haya podido hacer se caiga como un castillo de naipes. No es un problema de las leyes que haya podido dictar o aprobar, sino de los actos que se desprenden de los audios al margen de quien los haya presentado, que haya sido el señor Alarcón. Usted señalaba hace un instante, congresista Mejía, que prefería esperar una reunión con la bancada para ver si se pronunciaba o no respecto de cómo votar ante el pedido de vacancia. ¿Eso quiere decir que tal vez, aun cuando usted o algún congresista pueda pensar que el presidente está moralmente comprometido por la coyuntura que estamos viviendo, podría ser que no prospere la vacancia en favor de mantener una cierta estabilidad, una gobernabilidad? ¿O usted cree que no? Claro. ¿Cree que de todas maneras hay que sancionar moralmente al presidente más allá de los días que estemos viviendo? No, lo que hay que evaluar desde mi punto de vista es que en este caso la política siempre tiene dos caras, como el dios Jano, ¿no? Algunos que dicen que hay que dejarlo por la gobernabilidad y otros que dicen hay que vacarlo por la gobernabilidad. Porque la pregunta que todos los peruanos debemos hacernos es ¿qué cosa es lo que hay en los audios? Y cada uno tiene, creo ya, su propia conclusión, al margen de lo que el presidente haya podido decir. Cada uno sabe qué cosa es lo que encubren y qué cosa es lo que está detrás de cada uno de los audios. Pero lo que se plantea a partir de ahí, y es el análisis que creo que tiene que hacer cada una de las fuerzas políticas de cara a la gobernabilidad, a la crisis económica y a la crisis sanitaria, si es que el presidente puede seguir gobernando, si puede seguir liderando la lucha contra la corrupción. Ahora, porque no solo es un problema de legalidad. He visto que en algunos programas de televisión se han invitado a algunos constitucionalistas para preguntarle si el Congreso lo puede vacar. Es que no, eso ya no es un problema de legalidad, sino de legitimidad. La situación política entra en una crisis donde la Constitución ha sido rebasada por la primacía de lo fáctico, en el sentido de que puede ser probable que el presidente haya perdido la suficiente fuerza legitimante como para poder llevar adelante actos de gobierno. Ahora, y eso es lo que tiene que evaluar el Parlamento. Congresista, ¿le hace ruido a usted que quien presenta estos audios, el presidente de la Comisión de Fiscalización, sea el congresista Alarcón, quien, es cierto, tiene una serie de investigaciones de parte de la Fiscalía? Bueno, el presidente hizo referencia a Vladimiro Montesinos.
y los audios los grabó en Montesinos, y entonces se cayó todo un régimen, ¿no? En otro caso, los audios han venido efectivamente, supuestamente, también de interceptaciones legales, pero en este caso no importa si ha sido el que ha presentado los audios el señor Alarcón, sino quién los grabó. Los ha grabado su propia secretaria, parece ser. Y no interesa en este momento quién presentó los audios ni quién los grabó, sino el contenido. Por más que haya sido un personaje en su momento destituido por presuntas irregularidades en la Contraloría, eso es un detalle menor hoy para usted. Yo creo que sí, desde el punto de vista político. Por eso le digo, las cuestiones legales y constitucionales quedan al margen porque el presidente de la República ha quedado desposicionado. Es como si estuviese sentado sobre una silla que solo tiene una pata. Bueno, muy bien. Vamos a esperar. Bueno, muchas gracias, congresista. Muchas gracias. Mesía. Vamos a esperar cuál es la reacción del Congreso en general, ¿no? Mientras tanto, continuamos conversando con algunos de ellos, como Renan Espinosa, congresista que hace algunos días renunció a Somos Perú. ¿Cómo está, congresista Espinosa? ¿Qué tal, congresista? Muchas gracias, Mabel. Buenas noches, Renato. Buenas noches. Bueno, sus reacciones, por favor. ¿Qué le ha parecido a usted las explicaciones dadas por el presidente Vizcarra? Me he quedado bastante desconcertado porque yo esperaba del presidente unas disculpas a los peruanos, una culpa, un reconocimiento de muchas cosas. No deja de tener razón algunas de las cosas que él dice, pero esta actitud desafiante hacia los peruanos. Olvidémonos del Congreso. El presidente le ha dirigido un mensaje al Congreso y se ha olvidado de los 33 millones de peruanos. O sea, que nosotros no hemos escuchado los audios, los peruanos no podemos evaluar a nuestro propio presidente diciendo cosas inexactas. De verdad que bastante triste y apegado por lo que le pasa a nuestro país a partir de todas estas cosas. Sí. ¿Cuál de las frases que ha dicho el presidente? A ver, yo retomo la pregunta de Renato. Es la que más le ha irritado, congresista, porque él ha señalado que se trata de una patraña. ¿Son esos calificativos los que le molestan? No, lo que me molesta es que el presidente no reconozca realmente su responsabilidad. O sea, de todo lo que ha dicho no ha mencionado, oye, sí, efectivamente me equivoqué, discúlpeme, porque he mentido, he dicho que no me he reunido y ya pues está bien, bueno, que acepte que ha mentido. Mire, si miente el presidente de la República por una tontería que se llama estas reuniones con Richard Cisneros, si miente en algo tan absurdo, que algo que no tiene ningún valor, yo puedo creer entonces que puede mentir para cualquier otra cosa realmente importante. Si por una torpeza el presidente es capaz de salir el mensaje a la nación defendiendo una postura y echando la culpa a medio mundo, ¿Y usted? que seguramente lo han grabado estrofesamente con triquiñuelos, ese es otro tema, pero y el presidente tiene que hablar por él. Muy bien. Eso es lo que me deja desconcertado. ¿Y usted cree que si él salía y pedía disculpas y reconocía esto, el Congreso igual no lo iba, no va a pedir una solicitud de vacancia si es que va por esa vía finalmente? Bueno, por lo menos el país y seguramente el Congreso podría reflexionar mejor, porque ya ve que es un ser humano, él reconoce que es un ser humano, que ha metido la pata, que ha hablado de más, que no debió tener ese tipo de confrontación con su secretaria. ¿Cuánto tiempo ha perdido discutiendo? ¿Cuántas horas de grabación le tendrán? Es decir, congresista, por la actitud que hoy ha mostrado el presidente, para usted ya ha firmado su sentencia, básicamente. No, es que a ver, si nos remitimos a la Constitución, habla pues de una vacancia como causal de una permanente incapacidad moral, algo tan subjetivo. Yo no digo que lo vean vacar o no, lo que digo es que de verdad que no tengo una postura clara, porque acabo de escuchar al presidente y lo único que me genera es un poco de indignación frente a toda esta situación. Un presidente que vaya a terminar con la posibilidad de ser vacado por una torpeza, un presidente que no es capaz de reconocer errores tan torpes, tan sencillos de decir, sí, bueno, soy humano, no dije lo que realmente ocurrió en Palacio y me reuní con ese señor. O sea, estamos sometiendo al país por Richard Cisneros. Eso es algo que no me cabe en la cabeza.
Muy bien, de acuerdo, congresista Renan Espinosa. Muchísimas gracias, congresista no agrupado. Y a esta hora, Mabel, vamos a salir del ámbito del Congreso. A veces no los congresistas, por estar tan inmiscuidos en la realidad de estos temas, como los propios periodistas, necesitamos una mirada con mayor perspectiva, como la de algunos analistas políticos, como es el caso de Jeffrey Radzinski, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Jeffrey? Buenas noches. Buenas noches, Renato, Mabel, un gusto conversar. Jeffrey, ¿crees que lo dicho por el presidente logre neutralizar alguna intención del Congreso de la República? Creo que el presidente ha dado una respuesta política tratando de mover el eje de lo que se está discutiendo, pero si vamos a la práctica y a lo concreto, la vacancia presidencial es un asunto de agregado de votos. Porque efectivamente el texto constitucional es muy subjetivo en la causal de incapacidad moral y más allá de un cierto procedimiento que debe haber y algunas pautas que el propio Tribunal Constitucional ha establecido, en la práctica eso se va a definir por que se tengan los votos o no se tengan los votos, más allá de argumentaciones o de posturas que pueda tener el presidente o varios políticos. Pero yo creo que hay algunas reflexiones de fondo, Mabel, si me permite. Sí, claro. La primera es precisamente el alcance de las causales de vacancia. Y esto es algo que se discutió bastante cuando se plantearon las vacancias de Pedro Pablo Kuczynski, que como sabemos terminó renunciando, pero era inminente que lo iban a vacar, los votos estaban. Sí. Y más allá del antecedente, el que se concretó, digamos, que fue en el año 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori renuncia, pero no le aceptan la renuncia y finalmente lo vacan, digamos, el texto constitucional, creo yo, merece una reflexión. Y a mí me llama la atención porque recuerdo a varios políticos comentando sobre esto, incluso algunos son congresistas en este momento, pero no plantearon nada en este sentido para modificarlo, ¿no? Sí han planteado una serie de otras normas, algunas ya declaradas inconstitucionales incluso. Eso me parece una primera reflexión. Y la segunda es una reflexión de fondo sobre los debates políticos, ¿no? El presidente Vizcarra tenía una aprobación sumamente alta y cuando un presidente tiene una aprobación muy alta, pues plantear una vacancia no es políticamente rentable. Confrontarlo es un problema. Pero la popularidad, la aprobación ha venido cayendo y la confrontación siempre se multiplica cuando se aproximan las elecciones. Entonces creo que eso es parte de la ecuación. Hace un instante el congresista Mejía decía que en este caso para él no importaba tanto quién fuera el mensajero, sino que lo que importaba era valorar la contundencia del mensaje. Para ti, Jeffrey, ¿eso no es relevante que quien haya difundido estos audios haya sido César Alarcón, un personaje cuya tesitura, digamos, moral ha estado en entredicho por algunos eventos, ¿no? Yo creo que en el análisis político es relevante. Creo que para efecto de decidir la eventual vacancia no tiene mayor importancia, porque, vamos, los audios ya están, la discusión ya está en el debate público, ya está, digamos, creo que se está preparando una moción, el pedido formal, y ya será la negociación política y la discusión o si se tienen los votos, no se tienen y los eventuales procedimientos. Pero creo que en el análisis político es relevante porque, digamos, hay una serie de antecedentes de otras grabaciones y otros audios del congresista Alarcón cuando él era el Contralor de la República, con otros exministros, y creo que es relevante también porque la discusión política, ¿quién lo plantea? Es UPP, ¿no? El partido que lideraba pues Antauro Humala en la campaña, y hay que analizar políticamente quiénes ganan mal en la campaña y hay que analizar políticamente quiénes ganan en la crisis y quiénes ganan políticamente con una eventual vacancia y cuáles son los objetivos. Yo creo que es parte de la discusión política, claro está, más allá del debate. ¿Y quiénes ganan, en verdad? ¿Y quiénes ganan? Porque mi sensación es que perdemos todo, ¿no? En la situación en la que estamos, ¿quiénes podrían ganar exactamente? Por favor, cuéntanos. Bueno, yo creo que como país perdemos con las crisis. Esto es, digamos, llover sobre mojado. La crisis es muy profunda en lo político, social, sanitario, educacional, lo sabemos, pero
en el marco de una de candidaturas, algunos mensajes o algunas narrativas, algunos discursos cosechan más electoralmente hablando cuando la situación es más crítica. Así es. Jeffrey, a ver, la respuesta del presidente Vizcarra ha sido nuevamente confrontacional, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos meses, inclusive con el Congreso anterior, era esta dinámica perversa, ¿no? Golpe tras golpe. Golpe, mete un derechazo y entonces el Congreso mete una izquierda y así hasta que nos agotamos todos. En el último caso disuelven el Congreso, pero la confrontación ha continuado con este Congreso. Y regresamos al mismo patrón. El Ejecutivo golpea, entonces el Legislativo le mete otro golpe. Y ahora el presidente Vizcarra ha salido a decir que hay fuerzas, ¿no?, que quieren complotar contra la democracia, y esas fuerzas están en el Congreso de la República. Ha dicho que no quiere, que lo que buscan es reelegirse los congresistas, que no les interesa el país, no les interesa la democracia. Entonces, lo que tenemos que esperar ahora, según este patrón, es otro golpe por parte del Legislativo. Mabel, la dinámica de confrontación entre un Ejecutivo y un Legislativo es natural, digamos, es inmanente a la propia democracia. El asunto es que hay elementos aquí sin precedentes. Un primer elemento es que es un gobierno que no tiene bancada en el Congreso. Entonces, la discusión solo se da en la confrontación entre poderes, porque al interior del propio Congreso no hay una discusión oficialismo-oposición, porque no hay una bancada oficialista, para comenzar. Lo segundo es que el momento es muy importante en el análisis político y la proximidad de las elecciones también permite posicionar de manera diferente la confrontación. Antes, con lo que tú bien apuntabas, lo que teníamos en años anteriores, cuando todavía gobernaba el presidente Kuczynski, era una bancada de oposición mayoritaria, era otro juego. Aquí está mucho más fraccionado, ingresaron 9 bancadas, y en los primeros meses, digamos que no había mayor confrontación, pero toda la crisis política COVID puso otra agenda pública, y creo yo que también la caída, como digo, de la aprobación del presidente Vizcarra, sumada a la crisis, generan, digamos, que sea más rentable políticamente llevar esa confrontación. Claro, entonces, para ambos. Exactamente, creo que son los elementos dentro del juego, más allá de una estructura, de una dinámica propia de las democracias. Claro, pero la cosa es que no acabe en disolución o en vacancia. Ese es el punto, ¿no? Correcto. Ese es el punto. No debería caer, exactamente. Yo creo que para el país sería inconveniente, más allá de una discusión que creo que es válida y legítima sobre las posibilidades, pero creo que debemos ir de nuevo al fondo, como lo conversamos hace algunos años. Pues, oye, ese artículo de la Constitución debería ser así, por lo menos tener un debate. ¿Tiene sentido que una causal sea subjetiva o las causales de vacancia deberían ser objetivas? Ahora, y esta recomendación del Ejecutivo para que el Congreso finalmente saque la norma, ¿no?, respecto del impedimento a postular para los candidatos sentenciados, ¿crees que eso vaya finalmente a salir o no? ¿O finalmente también tiene que ser ese es un elemento que tiene su propio peso dentro de esta coyuntura? Sin duda tiene peso, Renato. Creo que no es casualidad que justo tocaba debatir, discutir eso en el Pleno y ha salido esto. Y no es casual que en primera votación se lograron los votos y algunas bancadas que aparentemente o inicialmente decían que respaldaban esto, luego cambiaron de postura. Definitivamente afecta directamente el juego de algunos políticos y potenciales candidatos, pero tampoco atribuiría la crisis a ese elemento. Al final es el Congreso de la República el que tiene la potestad de legislar y normar, pero si vamos al fondo, nuevamente, estamos a 7 meses de elecciones y todavía no tenemos las reglas de juego claras.
Muy bien. Jeffrey, muchísimas gracias. Jeffrey. Muchísimas gracias. Tenemos que comunicarnos ahora con Ana Jara, ex primera ministra. Ella en Twitter ha dicho que las medias verdades son peor que las mentiras. ¿Le parece, Ana, que el presidente ha dicho medias verdades? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches, Mabel. Buenas noches, Renato. Buenas noches a todo el Perú. Aunque, claro, son saludos de cortesía, no son buenas noches, ¿no? Nuevamente la democracia en el Perú jugándose sus horas más oscuras. Sí, sin duda, y es penoso porque en medio de esta pandemia esto lo agudiza más. Pero, ¿le parece que el presidente Vizcarra ha dicho medias verdades? Mira, acá hay que separar las cosas, ¿no? Hay temas que tienen que ir por cuerdas separadas, como decimos los abogados, ¿no? Un tema es el periodo gubernamental de una gestión que ya se está jugando sus descuentos. Se ha convocado elecciones generales, tenemos un plazo cierto, es un gobierno de salida que va a entregar la posta en democracia a otra gestión en julio del 2021. Y debemos procurar hacer el esfuerzo máximo, la clase política, de lograr que estos plazos se cumplan, ¿no? Sin abdicar a la fiscalización en los operadores del derecho y en las instancias del Congreso a que hubiera lugar estos temas que se han destapado. Y el otro cauce, o el otro, la otra vía que va por cuerda separada, es lo que se va conociendo a nivel de los audios que el día de hoy nos los han hecho saber. Yo no voy a atacar al mensajero, no lo voy a hacer. Ya cada uno sacará sus conclusiones. Yo voy al tema, al fondo de lo que hoy hemos escuchado. Y evidentemente, no siendo yo penalista, pero sí soy abogada, hay temas de connotación penal. Que no digan que no pretendan tapar el sol con un dedo. Es decir, el mensaje del presidente para nada la ha convencido de que las acciones habían obedecido a un orden legítimo, digamos. Sí, pues, Renato, la verdad es que hay temas espinosos que tienen que tratarse en su momento, ¿no? La Constitución Política del Estado y las leyes actuales nos garantizan que habrá un llamado juicio de residencia, así se le conocía con las constituciones anteriores. Al término de esta gestión, el presidente de la República dará cuenta de sus actos y de todos estos destapes, pero que no nos vengan a escudarse de que detrás de estos destapes existen los corruptos que quieren desestabilizar al país. Seguramente existen y seguramente estarán frotándose las manos de la situación que estamos atravesando, pero quien se puso a tiro de bull ha sido el presidente Vizcarra. Yo no pienso lavarle la cara, pero sí estoy cierta como ciudadana, como persona que también se gana sus frijoles día a día, que el costo-beneficio de una decisión de vacarlo la vamos a pagar todos los peruanos. Estamos tratando de manejar la crisis sanitaria. Hay índices que nos indican que un poco ya estamos reduciendo el índice de mortalidad y de positivos. No echemos a perder lo andado. Y eso no quiere decir que tengamos que darle un cheque en blanco al presidente Vizcarra. Él va a dar cuenta de lo suyo. Él está ya en cuenta regresiva para dejar la gestión. Pero de ahí a decir que lo que hemos escuchado es simplemente una reunión de coordinación, por favor, no nos vengan a dar la cara de tontos. Pronto hay un pelo, no lo tenemos. Las cosas claras. Muy bien. Las cosas vayan. Muy bien, Ana. Muy bien, muchísimas Ana. gracias. Muchas gracias Ana Jara, por la claridad. Primera ministra, y sí, bastante clara y al punto. Y al punto viene Jaime Chincha también para contarnos en breve lo que va a suceder ahora que la Junta de Portavoces ya culminó. Los detalles nos lo contará en la rotativa del aire y nosotros nos tenemos que ir. Renato, Jaime. Sí, chicos, Mabel, Jaime, ¿qué tal? Minutos, una cobertura extraordinaria de RPP Noticias en esta crisis política. Vamos a ir con las reacciones después del mensaje del presidente Vizcarra, todo lo que está pasando. Nos vamos por la multiplataforma hasta la medianoche, así que ahí nos vemos y nos escuchamos. Muy bien, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en Conexión. Un abrazo, Mabel, y un saludo a todos. Nos vemos. Chau, chau. Crisis. RP del Perú. Radio Oxígeno.